David y Goliat. David trabajaba cuidando las ovejas de su padre. Una vez un león atacó a las ovejas. Otra vez las atacó un oso. En ambas ocasiones, David enfrentó a las fieras y defendió con valentía el rebaño. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de David. Buscaba al próximo rey para el pueblo de Israel. Vio a los 7 hermanos mayores que tenía David y no eligió a ninguno, pero cuando vio a David, lo eligió. A Saúl, rey de Israel, le gustaba escuchar música para tranquilizarse, y David tocaba muy bien el arpa. Cuando Saúl supo que David era un excelente músico y un valiente luchador, lo mandó a llamar para que fuera su ayudante. Mientras servía a Saúl, cada cierto tiempo, David regresaba a su casa a cuidar los rebaños. En una de esas ocasiones, su padre lo mandó a llevar comida a sus 3 hermanos mayores que estaban luchando en una guerra contra el pueblo filisteo. Cuando David llegó al valle donde estaban sus hermanos, se dio cuenta de que la guerra estaba en un punto muerto. Los 2 ejércitos se observaban desde las laderas de las montañas que estaban a los lados de aquel valle y no se atacaban. Por la planicie del valle se paseaba, desafiante, el gigante Goliat, un soldado filisteo. Era el hombre más grande que David había visto. Pesaba como 2 hombres juntos, iba armado y tenía gran experiencia en la guerra. Goliat les gritaba desde el valle: el israelita que quiera luchar contra mí y que me venza, logrará que le pongamos fin a esta guerra. Los soldados israelitas y el rey Saúl le tenían miedo. David se indignó. Qué humillación ver que el rey de Israel y los soldados tenían miedo, y entre ellos 3 de sus hermanos. Entonces dijo David: Goliat no solo está avergonzando al ejército de Israel, sino que está insultando a Dios. ¿Cómo es posible que un simple hombre haga huir al ejército de Dios? Cuando el rey Saúl se enteró de lo que decía David, ordenó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo al rey: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo. David se ofreció a luchar contra Goliat. Saúl le dijo: tú no puedes ir en contra de este filisteo porque solo eres un muchacho y él es un hombre de guerra. David, para tranquilizarlo, le contó cómo una vez había vencido a un león y a un oso. Le dijo: Dios fue quien me libró de las garras de esos animales salvajes. Dios será también quien me librará de este filisteo. Al final, Saúl le dijo resignado: ve y que Dios esté contigo. David no era un soñador. Él sabía que Dios lo protegería. Para tener una fe así, es necesario confiar mucho en Dios. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, que era de cobre, pero David se dio cuenta de que más bien sería un estorbo
David solo llevó consigo su vara de pastor, una bolsa colgada al hombro y una honda. La honda era un arma muy eficaz, ideal para un pastor. Tenía una tira de cuero y 2 correas largas. David fue al encuentro de Goliat. Orando con fervor, descendió por la ladera. Al llegar a un río seco, tomó unas piedras y las puso en la bolsa. Luego fue corriendo al frente de batalla. Goliat, al verlo, le dijo: ¿Soy yo acaso un animal para que vengas a mí con una vara? Lo maldijo y juró que alimentaría a las aves del cielo y a las bestias del campo con su cadáver. David le respondió: Tú vienes a mí con una espada y una lanza, pero yo voy a ti en nombre de Dios de Israel, a quien tú has ofendido con burlas. David sabía que la fuerza de ese gigante no era nada comparada con el poder de Dios. David agarró una piedra y la puso en la honda. La hizo girar sobre su cabeza hasta que produjo un silbido. Goliat caminó hacia David, tal vez sintiéndose protegido por la armadura y el escudero que lo acompañaba. Pero por la altura de Goliat, el escudero difícilmente podría levantar el escudo para protegerle la cabeza. La piedra se hundió en la frente de Goliat. El gigante se desplomó. Su escudero huyó. Entonces, animados por la derrota del gigante, los israelitas persiguieron a los filisteos y los derrotaron. Tal vez nunca nos toque tener que luchar contra un gigante como Goliat, pero en nuestra vida, a veces, tenemos que enfrentar a otros gigantes que pueden destruirnos. De esta historia podemos aprender que, con la ayuda de Dios, gigantes como el miedo, la tristeza, las drogas, la violencia y el odio nunca nos podrán vencer. Yo soy Verónica Fuentes y esto es Se Vale Soñar.